Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente creo que nadie esperaba, pero que está dando mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar el misterio detrás de lo que Ander Zel le teme a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Después de todo el revuelo, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el amor que hemos visto entre estos dos talentosos actores, hoy vamos a intentar descifrar esa supuesta fears, o esos temores que Ande podría tener respecto a Kerem. ¿Será algo relacionado con su relación? ¿Sus carreras? ¿O algo completamente inesperado? Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos gusta investigar y compartir con ustedes. Así que denle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Hemos sido testigos a través de sus redes sociales, de entrevistas y, por supuesto, de las series que los han unido, de la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Se convirtieron en la pareja favorita de muchos, y sus seguidores disfrutaron cada momento de su romance. Sin embargo, como en muchas historias de amor, especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas pueden tomar giros inesperados. Y es precisamente en uno de esos giros donde surge la pregunta que nos ocupa hoy: ¿qué podría temer Ander Zel de Kerem Bürsin? Para abordar esto vamos a repasar un poco el contexto. Ander Zel es una actriz increíblemente talentosa y carismática, conocida por su belleza y su habilidad para conectar con el público. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor con una energía arrolladora, un gran sentido del humor y una personalidad magnética. Juntos en Senkalkap, crearon una magia que trascendió la pantalla y conquistó corazones. Sus seguidores se enamoraron no solo de la historia de amor de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la relación que parecían tener fuera de las cámaras. Sin embargo, la vida, tanto dentro como fuera de los reflectores, rara vez es un camino de rosas constante. Las relaciones, especialmente las públicas, están sujetas a presiones, expectativas y, a veces, a desafíos únicos. Y es aquí donde entra la especulación. ¿Podría Kerem tener una influencia en la carrera de Ande que la haga sentir insegura o temerosa de perder algo? Por ejemplo, Kerem, al ser un actor con mucha experiencia y un nombre consolidado, podría tener una visión muy clara de su camino profesional. Tal vez Ande, aunque también muy exitosa, podría tener temores sobre cómo su relación o las decisiones de Kerem puedan afectar su propia trayectoria. Imaginen una situación donde Kerem recibe una oferta para un proyecto muy ambicioso en el extranjero, y eso implicaría un tiempo considerable de separación o un cambio de rumbo que Ande no comparte plenamente y eso le genere esa aprehensión. Otra posibilidad, y esta es más delicada, es que haya un temor relacionado con la propia dinámica de la relación. En cualquier pareja existen miedos naturales: el miedo al abandono, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que la otra persona cambie. Si bien Ande y Kerem parecían ser una pareja muy sólida y compenetrada, es imposible saber exactamente qué sucede tras bambalinas. Tal vez Kerem tiene un temperamento que a veces puede ser intenso, o tiene un estilo de comunicación que, sin ser negativo, puede generar en Ande cierta inquietud o un temor a malentendidos. Pensemos en su forma de ser: ambos son personas muy apasionadas, y a veces, la pasión puede venir acompañada de ciertas intensidades que, si no se manejan con cuidado, podrían generar pequeños roces o inseguridades. También podríamos considerar el aspecto de la fama y la exposición mediática. Ambos son figuras públicas de alto perfil, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. ¿Podría Kerem, en su afán por proteger a Ande, tomar decisiones que ella sienta que limitan su libertad o su exposición de una manera que la incomoda? ¿O por el contrario, podría su naturaleza más extrovertida o su tendencia a compartir más públicamente su vida generar en Ande, quizás más reservada en ciertos aspectos, un temor a la sobreexposición o a la invasión de su privacidad? Es un equilibrio delicado, y a veces las diferencias en cómo se maneja la fama pueden ser una fuente de preocupación. Otro punto que podría generar inquietud es el tema de las oportunidades laborales. En el mundo de la actuación, las oportunidades suelen ir y venir, y a veces, una pareja puede encontrarse compitiendo por los mismos roles o enfrentando diferentes caminos profesionales. Si Kerem, por ejemplo, recibe una oferta de trabajo muy tentadora en otro país, y Ande no puede acompañarlo o no tiene proyectos similares en ese momento, esto podría generar un temor subyacente sobre
En la sostenibilidad de la relación a largo plazo o sobre cómo afectaría a sus propias carreras individuales. El miedo a ver cómo las trayectorias profesionales se separan y cómo eso impacta la conexión personal es algo que muchas parejas en industrias competitivas enfrentan. Y volviendo al tema del amor y la relación, no podemos descartar el miedo natural a que la intensidad de los sentimientos pueda disminuir. En el caso de Hande y Kerem, su relación floreció públicamente y eso generó una gran expectativa. Tal vez Hande teme que la presión externa, o simplemente el paso del tiempo y los desafíos de la vida, puedan afectar esa chispa que tanto enamoró a sus seguidores. El miedo a que el amor se desvanezca o a que la relación no cumpla con las expectativas, tanto propias como ajenas, es un temor muy humano. Es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en lo que vemos desde fuera. No tenemos acceso a su vida privada ni a sus conversaciones. Sin embargo, el interés del público por entender las complejidades de la vida de sus celebridades favoritas es innegable. Y cuando se trata de una pareja tan querida como Hande y Kerem, la curiosidad se multiplica. Podríamos incluso pensar en un temor más sutil, relacionado con la forma en que Kerem se relaciona con los demás. Quizás Hande, al ser una persona que valora mucho la autenticidad y la conexión genuina, pueda temer que Kerem, en su afán de ser un buen amigo o colega, pueda verse envuelto en situaciones o relaciones que ella sienta que no son completamente transparentes o que puedan generar malentendidos. Es una hipótesis, claro está, pero la forma en que las personas interactúan con su círculo social a menudo revela aspectos de su personalidad que pueden ser fuente de confianza o, en algunos casos, de inseguridad para su pareja. Y si nos ponemos un poco más profundos, podríamos especular sobre miedos que tienen que ver con la propia identidad. Tal vez Hande, al ser un artista en constante evolución, teme que la influencia de Kerem, o la dinámica de su relación, pueda de alguna manera moldear o desviar su camino artístico de una manera que no sea auténtica para ella. El temor a perder la propia voz creativa o a ser influenciada de forma que comprometa su individualidad es algo que muchos artistas experimentan. Finalmente, aunque puede sonar un poco pesimista, en el mundo del espectáculo, las rupturas también forman parte de la narrativa. Y aunque desearíamos que todas las parejas fueran para siempre, la realidad es que muchas no lo logran. ¿Podría Hande tener un temor latente a que su relación con Kerem no sea la excepción, y que los desafíos inherentes a una vida pública y a las diferencias individuales puedan llevarlos a un punto de quiebre? Este tipo de miedo, aunque doloroso, es una realidad que puede existir en cualquier relación, y en el ojo público se magnifica. En resumen, hemos explorado diversas posibilidades sobre lo que Hande Erçel podría temer de Kerem Bürsin. Desde influencias en sus carreras, dinámicas relacionales, el manejo de la fama, hasta miedos más profundos relacionados con la autenticidad y la permanencia del amor. Hemos visto que a pesar de la aparente idilicidad de su relación, existen matices y complejidades que podrían generar, como en cualquier pareja, ciertos temores o aprehensiones. Así que ahí lo tienen, un análisis profundo y esperemos, intrigante de lo que podría haber detrás de ese misterioso título. Hemos intentado abordar este tema con respeto, reconociendo que mucho de esto es especulación, pero siempre con el objetivo de ofrecerles un contenido entretenido e informativo. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que Hande teme algo específico de Kerem? ¿O creen que todo esto es solo humo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus opiniones y seguir la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada like, cada share y cada suscripción nos motivan a seguir creando y trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.